Usted como hombre que recorrió y conoce la provincia de Entre Ríos sabe que esta es una cuenca lechera también, como Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, y la lechería está pasando por un momento difícil. Si yo le hubiera hecho esta entrevista hace 2 años, le hubiera hecho lo mismo. Está pasando por una situación difícil. Y hace 3 años, o más, 10, cuando el precio internacional era mejor, le hubiera dicho lo mismo. ¿Cómo se sale? Bueno, no somos tan importantes, tenemos muy poco, pero sí, igual, tenemos. Hay que prefiero atenderlos a nivel todos. nacional, ¿cómo se sale? ¿Perdón? A nivel nacional, Bueno, ¿cómo se sale? Hoy, sin duda, por la falta de leche, va a subir la leche. Va a subir y va a buenos precios en pocos días. Me hace mi intuición. Pero no nos puede pasar esto. Yo creo que hay que volver a desempolvar esa ley Volando, que tanto don Humberto Volando, aquel legendario, histórico presidente de la Federación Agraria, hablaba de una ley para cuando las épocas buenas sean un fondo, para cuando lleguen estos precios, que son precios internacionales, que hacen que caen los precios, tener para ir compensando a los productores. Los productores pensamos, cuando estamos bien nos olvidamos de cuando estamos mal, mucho, y nos pasa eso. Hay que trabajar, después hay que hacer los otros días lo hablaba con Hernán Lombardi, que sin duda va a haber que hacer un trabajo con los medios de prensa, con ustedes, también de hacer una campaña. Yo sé que hay campaña, pero tenemos que hacerla más agresiva en el tono benevolente, de a los chicos, y yo sé que les gusta la gaseosa, pero también hay que enseñarles que la leche es buena y que distintos derivados de la leche van a suplantar muchos, son alimenticios, y esas cosas hay que trabajar. Yo creo que falta también una campaña que los argentinos tomemos más leche. Sin embargo, yo vuelvo al tema producción y empresarios. Digo, todos sabemos cuánto precio, bueno, y los que no lo saben, poco más de 3 pesos, cobra un productor. Obvie esa parte. Y luego vamos y compramos la más barata, el sachet tradicional, aquel que aparece en las listas en oferta, poco menos de 20 pesos. Esa brecha enorme que hay, ¿cómo se soluciona? Bueno, ¿Tiene que intervenir yo el creo Estado que la o no? reunión que tuvo el otro día el presidente con los empresarios fue por eso. Porque la diferencia que hay entre la brecha entre el productor y el consumidor. Yo sacaba, al productor le pagaban ponerle 2,80 pesos, 3. Me decían los industriales que a ellos, y al productor se lo pagan a 20 días o a 30. Mirá vos, de ahí va la industria. La industria con todo el trabajo, la mano de obra, la largaba a 6 pesos al litro de leche. Y el supermercado se lo paga a 20 días la industria, a veces me decía más, y resulta que está un negocio financiero, porque ellos la venden al contado. Lo que más demora es una tarjeta de crédito. Sí, sí. La venden a 12 pesos, o a 13 o a 14. Quiere decir que hay un sector que es el supermercadista, que es el que está haciendo la diferencia. ¿No se viene a conversar con el gobierno? Bueno, el otro gobierno no lo pudo hacer. Acá se está intentando y se está trabajando muy fuertemente con ese tema. El otro día, la reunión que hizo el presidente con los empresarios, uno de los temas, la leche, cuando hablamos de distintas cadenas de producción, que está la diferencia. Fíjate lo que pasa con la fruta. Enorme la Enorme. brecha. Ahí se aduce un Más del poco a la 300%. logística. A la logística. A lo mejor también en la logística. Pero El la flete. leche no. La leche fluida sale a las 8 de la mañana, al otro día a las 8 de la mañana tiene el 300% de aumento y resulta que al productor se lo pagan a 30 días y ellos lo están vendiendo al contado. Con la fruta hay un tema logístico que hay que trabajar, por eso habla de la infraestructura del presidente, porque tenemos que abaratar los costos de flete, hay que darle la calidad para que no pierda la cadena de frío, todo eso cuando hablamos y después incentivar la exportación. En el caso de la citricultura, el Uruguay, río por medio Uruguay, que en algunos lugares hay 5 kilómetros, menos, está exportando a Estados Unidos con el mismo estatus sanitario que nosotros. Y nosotros, como estábamos peleando, no podíamos exportar. Bueno, ahora se está trabajando con el Ministerio de Agroindustria, con el de Comercio Exterior, para volver de vuelta a buscar esos mercados que perdimos por pelea nomás. Porque ¿qué pasa? Si nosotros sacamos todos esos frutos a exportación, sin duda no se va ¿cómo se llama vulgarmente? A inundar el mercado interno de fruta.
Que de todos modos el precio del cítrico al consumidor respecto a otras frutas es muy barato. Es muy barato. Es muy barato. Así que hay muchas cosas por hacer. Alfredo, transcurrieron 8 años. Hace 8 años los productores federados, corríjame si no es así, independientemente de la 125, el conflicto comenzó sobre principios de año, cuando los productores federados se pararon frente a los molinos. Y allí les decían, les planteaban la situación del trigo y la molinería. Allí comenzó la situación a ser cada vez más tensa, hasta llegar a lo que todos conocimos como la célebre resolución 125. ¿Qué le quedó de ese entonces hasta hoy? 8 años. Un conflicto innecesario, un gobierno que no quiso escuchar, que no se quiso sentar a resolver. Ellos decían que tenían, a lo mejor ideológicamente, que no coincidía para nada con nosotros. Entonces, me acuerdo que estábamos con el tema del trigo, llegamos a tener la peor cosecha de trigo en la historia en los últimos años, la peor cosecha de trigo, y lo peor es que le mentían a la gente que no conoce nada de campo, porque demonizaban la soja para los que no conocen del campo, pero hicieron política para que se siembre más soja. Y si no, decime, ¿por qué cerraron las exportaciones de carne vacuna? Para agrandar la frontera sojera. ¿Por qué cerraron las exportaciones de trigo? Para agrandar la frontera sojera. Con el maíz pusieron retenciones, hicieron con el sorgo, con todas las economías regionales. Lo único que les interesaba era un extractivista. Y la más fácil, esperarlo en el puerto. Esperarlo en el puerto. Entonces, un colega tuyo me preguntaba, decía, ¿qué es el campo? Y el campo es según el momento y el gobierno ideológicamente que quiera hacer con el campo. El otro gobierno era un gobierno extractivista. Extraer no le importaba. El gobierno que está encarando Mauricio Macri es un campo de generación de empleo. Porque hay que volver de vuelta con los tambos, con las economías regionales, darle valor, agregarle valor. El otro gobierno lo único que le interesaba era siembren soja y lleven hermano al puerto. Eso fue. Y el poco maíz, el poco soja para los pollos, para los cerdos, pero no fue grande, porque ni siquiera buscó mercados afuera para vender. Ese conflicto innecesario hizo surgir una organización de productores impensada apenas 1 o 2 años atrás. Caracteres que parecían incompatibles, productores que tenían actividades muy diferentes, lograron reunirse en la mesa de enlace. Sí. ¿Cómo define hoy la mesa de enlace? Y tengo que preguntarle, ¿cómo define hoy la participación de la Federación Agraria y de su presidente, Omar Príncipe? Bueno, yo creo que la mesa de enlace, si realmente, no tengo duda que quieren encontrar la solución al problema, estaban abiertos al diálogo. El ministro Ricardo Burgari los recibe cada vez que necesita, está recibiendo productores de todo. Yo creo que la ideología se terminó para ese sector. Intra mesa de enlace, por dentro le pregunto. Y la mesa de enlace yo creo que hay mucho, ahora va a estar más unida que antes. Antes había mucha necesidad de los productores, siempre iba a haber necesidades, y el gobierno le daba esos benditos subsidios que no le ayudaban a nada. Era el momento el subsidio. Yo digo, en un país normal no tuviera que haber subsidio, tuviera que haber política clara. Sí, hay que ayudar a un pequeño productor, sí, pero con política. No decirle, mirá, vení, te doy dinero, pero vení a aplaudir acá, tenés que estar con nosotros, bajar la bandera, levantar la bandera. No puede ser así. Yo digo, tiene que haber una política de arraigo para los jóvenes emprendedores, que haya crédito para los jóvenes que quieran comprar un pedacito de tierra para trabajarla, para las sucesiones indivisas, para el reagrupamiento parcelario. Tiene que estar el Banco Nación ahí o el Ministerio de Agricultura. Y ahí se va a terminar. A ver, yo creo que ese mito de la sociedad rural, la Federación Agraria, cuando me llamó, yo también pensaba en eso. Y cuando yo escucho un presidente como Mauricio Macri, que cuando él me convoca a mí, fue a verlo, porque yo ya en la Federación Agraria había estado un tiempo, y no hay mejor visita que la que se va a tiempo, decía mi padre. Me fui a hablarlo a Mauricio Macri, porque mi amigo dice, yo no me quería volver al campo con una tarea inconclusa. Me dice, ¿querés ser diputado? No, le digo, quiero ser senador, porque es más difícil. Si no me votaban los entrerrianos, yo me volvía al campo.
pero ya con la conciencia tranquila que me había expuesto. Pero ¿qué pasó? Con el 27, casi 27% de entrerrianos, como dije yo, del tractor a senador. A senador. Y ahí hay que laburar. Y ahora estamos poniendo todo. Y yo creo que la mesa de enlace va a seguir. Y yo creo que fueron valientes, ¿no?, la mesa de enlace, porque en el 2008 la quisieron quebrar, todo el tiempo la quisieron quebrar. Y tengo que nombrar a un hombre que en pleno conflicto hizo mucho para mantener la mesa de enlace, que fue Luciano Miguel. Luciano Miguel, sin duda Yo alguna. digo, conociendo a los otros alguna. presidentes, a cual respeto muchísimo, pero Luciano puso la cordura para que la mesa de enlace siga fortalecida. También los otros presidentes hicieron, Sin ¿no? dudarlo. Pero venían dos personalidades fuertes, como Bussi y Jambía, Yoino, que estaba muy limitado por el tema de las cooperativas, pero hicieron todo lo posible para Luciano Miguel, para mantener la unión, porque ¿qué pasaba? La mesa enlace fue la consecuencia de lo que estábamos en la ruta, porque en la ruta estaban todos los productores de todas las entidades. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? La mesa enlace se conforma por la presión de las bases. Y hoy pasa lo mismo, porque hoy van las reuniones y peleamos por todo. Pero aparte, hoy hay productores federados que tienen más campo que algunos de la sociedad rural.